Dice el Salmo capítulo 11 del 1 al 11: yo confío en la protección del Señor, así que, ¿por qué me dicen, vuela como un ave a las montañas para ponerte a salvo? Los malvados ponen las cuerdas a sus arcos, se acomodan sus flechas sobre las cuerdas, disparan desde las sombras contra los de corazón recto. Cuando los fundamentos de la ley y del orden se desmoronan, ¿qué pueden hacer los justos? Pero el Señor está en su santo templo. El Señor aún gobierna desde el cielo. Observa de cerca a cada uno y examina a cada persona sobre la tierra. El Señor examina tanto a los justos como a los malvados y aborrece a los que aman la violencia. Hará llover carbones encendidos y azufre ardiente sobre los malvados y los castigará con vientos abrasadores. Pues el Señor es justo y ama la justicia, y los íntegros verán su rostro. Yo sé que cuando uno lee este tipo de textos, uno puede simplemente leerlo como un texto más, pero cuando uno dispone su corazón para decirle, Señor, ¿qué hay detrás de esto? Yo llevo más de 24 años tratando de cultivar el hábito de leer la Biblia una sola vez en el año. En este momento estoy leyendo la Biblia la Biblia una vez y media, más o menos, ¿no? Es un hábito personal. Y es un reto porque uno pasa por textos que uno ya ha leído, y uno dice, bueno, necesito que me hables de nuevo, ¿no? Pero el Espíritu Santo, cuando usted dispone su corazón, créame que Él va a hablar a su vida. Si usted lee en algunas Biblias, ese salmo, ¿de quién es? Salmo de David. Salmo de David. Por eso, a manera de mensaje y estudio, lo primero que uno tiene que hacer cuando uno lee la Biblia es quién es el autor de ese salmo. Y entonces el autor del salmo me dice que es nada menos y nada más que David. Tenemos que entonces tratar de entender por qué él arranca hablando diciendo, Dios es mi refugio, he confiado en Dios. Y para eso yo quiero contarle sobre todo dos momentos difíciles que vivió David y por qué David está viviendo eso. Cuando usted va a la vida de David, usted recuerda que David a los 13, 14 años es ungido como rey de Israel. ¿Lo unge quién? Samuel. Pero David era un joven. Y Saúl, que era el rey público que la gente conocía, había desilusionado a Dios, había desobedecido a Dios, y Dios había desechado a Saúl. Y David, siendo muy joven, es ungido. Los días pasan y luego recordemos que viene la famosa batalla de David contra Goliat, porque Goliat desafiaba a los ejércitos de Israel. Y David, siendo muy joven, va y enfrenta ¿a quién? A Goliat. ¿Y qué pasa? Lo vence. Y claro, uno diría, qué bueno para David, pero recordemos que eso le trajo problemas a David, porque Saúl se llenó de celos. ¿Por qué? Porque la gente empezó a decir, Saúl mató a 1000, pero David mató a 10,000. Y con eso Saúl se llenó ¿de qué? De rabia. ¿Cómo es que de este desconocido, de este aparecido, dicen que mata a 10,000 y yo solamente 1000? Y a partir de allí, aunque David le hizo un gran favor a Saúl, le quitó un problema, Saúl se llena de odio y Saúl empieza a perseguir a David. Y si usted estudia la vida de David, se va a dar cuenta que por alrededor de 14 años aproximadamente, David es un prófugo de la justicia. Y tiene que meterse por allá a diferentes cuevas. Desde esas cuevas es que él escribe el libro de los Salmos. En esos momentos difíciles, porque Saúl es sanguinario, llega a un sitio donde había unos sacerdotes, y porque esos sacerdotes lo apoyaron a él, mandó matar a todos los sacerdotes de Nob, por ejemplo. Terrible. Saúl a veces se calmaba y decía, no, David, no le voy a hacer nada. Pero apenas se le metía al diablo, porque literalmente dice la Biblia que así era, se le metió un demonio, dice que ¿qué pasó? Lo intentaba ¿qué? Matar. Entonces David tuvo que ser prófugo hasta que ya los años pasan, a los 30 y algo, Saúl muere y al fin David es elegido rey. La gente lo llama, le dicen, no, al final usted es el verdadero, y David llega al poder, pero queda mucha sangre en el camino. El otro episodio que va a enfrentar David es el episodio de su hijo, Absalón. ¿Se acuerdan? La historia dice que
David tuvo una serie de hijos. David por allá había cometido un pecado, el pecado de acostarse con una esposa de un soldado, y luego lo manda a matar, se convierte en el autor intelectual de un asesinato. Dios lo castiga, los años pasan, pero luego le crecen hijos a David. Y la Biblia dice que uno de los hijos a David viola a una media hermana llamada Tamar. David se da cuenta, pero se cree que como no tiene testimonio para llamar la atención porque él tiene un pecado también, entonces David guarda silencio frente a un pecado, solo que Absalón, el hermano de Tamar, se llena de odio contra Amón. Y un día Absalón llama a Amón, al que violó a su hermana, y lo mata. Y David vuelve y se queda ¿qué? Callado. Y Absalón dice que Absalón huye. Años después, el general de David le dice: ¿y por qué no volvemos a traer al muchacho? Ya han pasado el tiempo. Absalón vuelve, pero Absalón vuelve lleno de rabia, lleno de odio. Porque en el fondo, una de las cosas que se cree es: ¿por qué mi papá qué pasó? ¿Por qué mi papá no hizo nada? Y pasa el tiempo y llega un momento en que Absalón intenta hablar con David. Llega, digamos, al palacio, lo acomodan, digamos, en una habitación, pero David no vuelve a hablar con Absalón. Y el peligro de un pecado que no se trata, un error que no se trata, pasa un año, pasa 2 años, y el hijo y el papá no se encuentran. Y eso se convierte en el caldo de cultivo para que Absalón se llene de ¿qué? Se va llenando de rabia. Y un día, Absalón, la gente viene a consultar a David, y ¿sabe qué dice Absalón? No, el rey no lo va a escuchar. ¿Ustedes qué necesitan? Y Absalón se empieza a ¿qué? A ganar la confianza del pueblo, hasta que un día se le subleva al papá. Y un día le dicen: David, huya porque su hijo lo va a matar. Y evidentemente Absalón se subleva, se hace de algunos hombres, y David literalmente tiene que salir huyendo del templo. David va llorando. Tan fuerte fue lo que sucedió que Absalón, para mostrar la autoridad que él tenía, hizo algo terrible. Llamó a las esposas que había tenido David y se acostó con ellas en público. Eso fue lo que hizo. Aunque Dios le había dicho a David: lo que tú hiciste en privado, un día alguien lo hará en público. David estaba cosechando lo que había sembrado. Si ve que es interesante, cuando uno reconstruye la historia, uno dice: por eso aquí vemos que David dice: Dios es mi refugio. Porque ha tenido 2 eventos, de los muchos, terribles. Pero en esos momentos terribles, y es el primer punto del mensaje, David toma una decisión: que Dios va a ser su refugio. A pesar, porque lo bueno que tiene David es que David se arrepiente, David pide perdón, David confiesa, y Dios lo perdona. Y cuando leemos el Salmo capítulo 11, quiero que miremos la vida de un hombre que ha sufrido mucho, que la vida le ha dado duro, que se ha equivocado, pero que David ha entendido una cosa, y es que Dios Dios es su refugio. La primera pregunta hoy es: ¿quién es su refugio? ¿Quién es su refugio? Porque muchas veces mi refugio y mi apoyo es una persona. Pero si esa persona te falla, ¿quién es su refugio? Entonces yo leía eso y yo decía: Señor, tremendo. Porque David ha pasado por 2 momentos terribles, persecución, casi lo matan. Mire, en una ¿sabe qué lo tocó a David para salvarse? Se hizo el loco. Lo iban a matar, y ¿sabe qué hace David? Empieza a botar baba y a rascar, a arañar las paredes para que creyeran que él estaba ¿qué? Los enemigos lo ven y dicen: no, ese no puede ser, David está loco, pero él se tuvo que hacer el loco. ¿Usted se imagina la humillación? Y por eso David ha pasado por muchas cosas, y por algo, cuando uno lee Jehová es mi pastor, cuando uno lee esos textos, uno tiene que leerlos desde este punto de vista, si no, uno no entiende eso. Dios es mi refugio, pero una cosa es cuando usted ha pasado por momentos difíciles. Y entonces David nos enseña que Dios debe ser nuestro refugio. Ahora la pregunta es: hoy, ¿cómo yo puedo hacer de Dios mi refugio? Y hay 3 cosas que por lo menos yo he aprendido
para hacer de Dios mi refugio, cosas que las hemos oído, pero que hoy yo creo que Dios quiere que las recordemos. ¿Cómo hacer de Dios hoy mi refugio? Uno, cultivar el hábito de la conversación con Dios, que no es otra cosa que ¿qué? La vida de oración. ¿Quiere usted hacer de Dios su refugio? Empiece a cultivar su comunión personal con Dios. ¿Cuánto tiempo está sacando para hablar con Él? ¿Cuánto tiempo está sacando para ir a su presencia? Bueno, y Señor, ¿y yo qué le digo? Yo le doy un secreto. Abra la Biblia, lea el libro de los Salmos y empiece a orar con el libro de los Salmos. Como hacemos en el Despertando con Dios. ¿Han visto? Esa es la estrategia, una de las estrategias. Y si no me fluye, abra la Biblia y empieza a leer los Salmos. Porque si usted quiere hacer de Dios su refugio, usted necesita entonces crear una estrategia. Número uno, su comunión con Dios. Número dos, quiere hacer de Dios su refugio, tiene que ir a la palabra de Dios, sumergirse en la Biblia. Jesucristo, ¿cómo enfrentó a Satanás? Escrito está. Satanás, no solo hablar mucho, no solo darle mucho comercial a Satanás, pero Satanás te va a atacar. Le cuento eso. Usted está en la mira de Satanás. Hay un cartel suyo en el infierno que dice Wanted, se busca María Eugenia Diseño o María Eugenia Celis. Se busca Wanted, Oscar, y está ahí Oscar ahí. Y los demonios dicen, ¿y cuánto por él? Se busca. Usted, yo, cada uno, hay un precio por su vida. No, que es que yo soy tan buena gente y todo el mundo me quiere. No, todo el mundo no lo quiere usted. Usted tiene un enemigo que es real. Entonces usted tiene que hacer de Dios ¿qué? Su refugio. Mire, yo le confieso una cosa. Como cualquier persona, hay momentos donde yo también he tenido crisis de fe. Pero ¿sabe qué me ayuda a recordar que Dios es real? Cuando yo recuerdo el mundo espiritual y lo que yo he vivido. Digo, no, Satanás es real. Hay un momento donde como que uno dice, no, pero esto de lo espiritual, esto no. Pero cuando yo recuerdo los episodios espirituales que yo he tenido, de encuentros, como la película con el tercer tipo, por este caso, con Satanás, yo digo, Satanás es real. Entonces yo necesito hacer de Dios mi refugio. Uno, a través de la oración. Dos, a través de ¿qué? Leer la palabra de Dios. Para que usted tenga textos. Dice la Biblia que la palabra de Dios, ¿qué es? ¿La qué? La espada. Algunos tienen la espada como medio oxidada, ¿no? ¿Cómo está su espada? Qué triste que Satanás, usted vaya a enfrentar a Satanás, y Satanás dice, ¡ah! Esa espada está terrible. Satanás le buleo, qué terrible eso. No, que Satanás vea la espada y diga, Dios mío, este está bien armado. Escrito está, pero tercero, ¿cómo hago yo de Dios mi refugio? Y aquí yo tengo que agregar algo fundamental, la iglesia. La iglesia también es el espacio creado por Dios, ¿para qué? Para cuidarnos. El famoso Hebreos 10:25 nos dice, no se deje de congregar. No se deje, no subestime. Pero es que en esa iglesia un poco hipócrita. Sí, no somos perfectos. A iglesia donde vaya usted va a encontrar gente perfecta, digamos buena y no buena. Pero el tema, la iglesia es fundamental. No subestime la importancia de congregarse. No lo vea como un tema menor, no estar en la casa de Dios. Porque la iglesia, de alguna manera, es una cobertura, nos ayuda. Uno viene, escucha un tema, un mensaje, el tiempo de la oración, en algo Dios, y mire, esta atmósfera, algo hace en nuestro corazón. En la alabanza, exactamente, la Biblia habla de eso. Entonces, estamos hablando de Dios, le dice, Dios es mi refugio, porque Él ha pasado por muchas cosas. E insisto, yo no sé si usted está pasando por algo pesado o no, pero hoy Dios nos dice, no importa, yo puedo ser tu refugio. Pero para eso, tu vida de oración,
tu vida de ir a la palabra de Dios. Y dos, tu vida congregacional. Ayuda muchísimo. Lo hemos oído y escuchado una y otra vez. El lobo no atacará a las ovejas que están en el rebaño. Atacará a la que, ¿qué? A la que se distancia. A esa despistada que, coge por otro lado. Ahí está la despistada, ¿cierto? Esa fue la que se alejó. Entonces, uno eso, pero seguimos en el texto. Dice, Dios es mi refugio. Pero luego David dice algo. ¿Por qué me dicen? ¿Qué dice? ¿Qué es lo que él dice? Pero ¿por qué me dicen que yo qué? Que yo huya. ¿Sí ven? ¿Por qué me dice? Dice, Dios es mi refugio. Pero ¿por qué me dicen que huya? O sea que en medio del peligro, ¿qué le decían a David? Huya, pero ese huir es no confía en Dios. No confía en Dios porque dice, porque los enemigos cogen arcos y flechas para hacerle daño. Y me dicen, huye, no confía en Dios. El siguiente punto es, en medio de la crisis, ¿a quién escucha usted? ¿A quién usted le presta su oído? A veces a ese que está peor que usted. ¿Y vos qué opinas? ¿A usted a quién le presta su oído? Tamache hoy, 20, no, ¿a quién le consulta usted? O a una persona menos espiritual, que menos se conecta con Dios. David dice, yo confío en Dios, pero él le decía, no, David, no confíe, no confíe, aunque van a hacer, pero él tiene su confianza en Dios. Pero no me quiero detener porque donde me voy a detener es en el siguiente. Y en el siguiente texto dice el versículo 3, este texto es fundamental. Dice David, ¿cuándo qué? Cuando los fundamentos, en esta versión dice, de la ley y el orden se desmoronan. Dice en otra versión, cuando los fundamentos son destruidos. Hay una pregunta que se hace David. Cuando los fundamentos son destruidos, ¿qué ha de hacer el justo? Yo me detuve en ese texto. Cuando los fundamentos son destruidos, ¿qué ha de hacer el justo? Hagamos un alto en este texto para que, uno, ¿qué es un fundamento? Un fundamento es una base. Pero David está hablando más de una base física. ¿Qué es lo que estaba viviendo David? Los fundamentos de aquella época, bajo Saúl y luego bajo Absalón, estaban siendo ¿qué? Destruidos. Había violencia, destrucción, hambre, peligro. Los fundamentos estaban siendo destruidos. Yo quiero hoy tocar un tema que pocas veces toco en este espacio, pero hay que hacerlo. Como iglesia lo tenemos que tocar. Cuando se habla hoy, bueno, ¿cuáles son los fundamentos occidentales? Se dice que los fundamentos occidentales son libertad, la igualdad, derechos humanos, libre mercado, autonomía de los pueblos. Se dice que esos son, por lo menos en Occidente, la propiedad privada. Muy bien, esos son los fundamentos occidentales. Pero si usted lo ha notado, le quiero contar algo que está pasando con los fundamentos de este tiempo. Los fundamentos de este tiempo están siendo literalmente atacados. Hay muchas palabras que a veces usted ha escuchado o no, ha leído o no, pero yo se las voy a contar hoy. Por ejemplo, hay una gran diferencia entre globalización y globalismo. ¿Qué es esa vaina y por qué estamos? Porque ya vamos para el tema que nos compete. Se dice que la globalización es algo positivo, bueno, que usted pueda hoy crear un producto y lo pueda vender ¿en dónde? En cualquier parte del mundo. La globalización nos acerca, nos podemos conectar. Es sorprendente, uno hoy habla por WhatsApp más fácilmente con gente que está en otro país. ¿Y la llamada cómo es? Yo me acuerdo hace muchos años que había que ir ¿a dónde? ¿A dónde? A Telecom, sí. O luego a los, ¿cómo se llaman? A los cafés internet. ¿Y cuánto vale? Y entonces, no, hoy en día WhatsApp acabó con los negocios. Porque, claro, la globalización es buena, es positiva, nos acerca. Pero hay otro término
que parece igual, pero que no es igual, que se llama globalismo. El globalismo no es otra cosa que primero una ideología que busca control. ¿Qué es el globalismo? El globalismo tiene que ver con una manera de concebir al mundo, donde se busca que haya una única estructura mundial. Usted ha escuchado por ahí el famoso nuevo orden mundial. Siempre han intentado de atacar, dicen, no, eso es teoría de las conspiraciones, eso es puro cuento, eso es que la gente se mete en cuentos. No, yo le quiero decir que eso es cierto, que eso es real, que los fundamentos que yo les acabo de contar están siendo atacados, sino que, claro, como hay entidades que lo avalan, le dan autoridad para eso. Por ejemplo, el globalismo tiene que ver específicamente con tres áreas importantes. Uno, por ejemplo, el globalismo dice que hay tres cosas que la humanidad no puede enfrentar y que necesita de alguien más por encima. Uno, el cambio climático. Dos, problemas de natalidad. Y tres, tiene que ver con la familia, ¿cierto? En especial con la salud, específicamente. Entonces el globalismo dice que el mundo no, que las naciones no pueden enfrentar eso solas y que necesitan a alguien que esté por encima. Que dé que una directriz. Y entonces la idea del globalismo es levantarse por encima de una nación. Y por eso es que cada vez vemos que las naciones, entre comillas, le terminan consultando, ¿disque a quién? A la ONU, a la Organización Mundial de la Salud, al Fondo Monetario Internacional y una serie de organizaciones que terminan decidiendo por cosas que el país debería decidir. Eso es un tema bastante profundo. Y se dice que en el 2019 hubo una reunión en Bogotá donde dijeron, este tema del globalismo Latinoamérica no está permitiendo que logremos penetrar más en los países. Y entonces encontraron que habían tres enemigos que había que atacar para eso. Y uno de ellos, ¿sabe cuál es? La iglesia. Los cristianos son un impedimento para que impongamos algo llamado la Agenda 2030. Los fundamentos están siendo atacados. Entonces hay que infiltrar la iglesia. Por eso, analice y verá que si hay algo a nivel mundial que está siendo atacado es el cristianismo. Si no, mire los Juegos Olímpicos, la inauguración. Son muy valientes para atacar al cristianismo. Pero les da mucho temor atacar al islamismo. Son muy valientes para atacar al cristianismo, pero no se meten. Atacar al cristianismo es libertad de expresión. Irse contra cualquier otra religión, incluida la musulmana, es homofobia. Familia, eso es lo que está sucediendo. Mientras nosotros nos sentamos y creemos que nada está pasando. Hace pocos días en Inglaterra, un niño de ascendencia musulmán mató a 3 niñas, las acuchilló. Eso pasó hace una semana. Lo que está pasando en Europa es fuerte, porque están siendo atacados los fundamentos. Y uno de los fundamentos es el cristianismo, otro fundamento, la familia. Por eso con la famosa excusa que suena bonita es las leyes para la reproducción, libertad de reproducción y defensa de la mujer, en esencia es atacar los nacimientos, y estamos con el tema del aborto. En el 95, en una conferencia en Pekín, con la excusa de la libertad para la mujer, se dice que a partir de esa fecha la mujer dejó de ser mujer para ser género. Y a partir de ahí nacieron los géneros. Hoy la ONU dice que existen 112 géneros. Los fundamentos están siendo atacados. Hago un paréntesis para hablar con otra palabra que tal vez usted la ha leído, la ha visto, la palabra woke. Se habla del wokismo, que se le llama woke, es el despertar. Entonces nos dicen que tenemos que despertar, y cuando hay que despertar hay que deconstruir todo lo que antes existía. ¿Hay que qué? ¿Qué deconstruir? Destruir.
que cambiar la historia. Por algo, algunas revoluciones, en especial la izquierda, atacan los símbolos. Por algo alguien por ahí propuso en estos días, cambiemos el escudo. Eso no es porque, ay, te amaneció porque lo quiere cambiar. Porque eso es todo un proceso. Y si hay un aliado tremendo son ese tipo de partidos. Por eso David dice, cuando los fundamentos son atacados, ¿qué ha de hacer el justo? Los fundamentos. Creo que fue en el 2006. Hay unos países que van a toda con este tema. Introducieron nueva educación para los niños. A niños, creo que de 3 años, ya los primeros niñitos, bebecitos. En España, con un nuevo tema de educación, empezaron a enseñarles la homosexualidad con animalitos. Esa es la realidad. Es más, esto es tan serio que si subimos este video tal cual, es muy probable que mi video me lo censuren. Porque el 90% de televisión, entretenimiento, música, está controlado por 4 grupos fuertes en contra de eso. Podríamos ignorar y decir, ay, no hablemos de ese tema, pero no lo podemos ignorar. Porque David, cuando los fundamentos son atacados, ¿qué ha de hacer el justo? Los fundamentos. Yo estoy dando un barniz muy general. Hace un rato viene una ideología fuertísima. El hombre es lo peor. Entonces hay algo llamado la ideología de género que habla de que el macho es un opresor. Y una campaña fuertísima contra nosotros los varones. Una campaña muy fuerte. De que el varón ha oprimido a la mujer. Pero lo que han generado es una guerra. Porque recuerda que la idea es atacar los estados, la familia. Está luego el tema de salud. Creemos algo muy fuerte que la gente diga queremos la solución. Entonces, familia, ese es el punto, para mí el más importante. David se pregunta, y cuando los fundamentos son atacados, ¿qué vamos a hacer? Y yo quiero hoy humildemente decirles qué debemos hacer. Porque David lo dice ahí y parece que hay un alto. ¿Qué vamos a hacer si los fundamentos son atacados? ¿Qué vamos a hacer? Porque eso va a crecer. Y además de que la Biblia dice que esto se va a poner peor, familia. O sea, no hay manera de adornarlo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Es la pregunta. Y yo quiero decir 2 cosas. La primera, solo se los digo rápidamente. En Génesis 6, dice que el mundo estaba en un desorden, en un declive. La gente hacía lo malo y Dios toma la decisión de ¿qué? De destruir. ¿Se acuerdan? La destrucción. El diluvio. Dios dice que en el mundo no había sino maldad. O sea, los fundamentos habían sido ¿qué? La sociedad. Pero sabe una cosa, pero hay un hombre que aparece allí. ¿Quién? Pero Noé halló gracia. Entonces, la respuesta a la pregunta, si los fundamentos empiezan a desmoronar, como yo les acabo de contar que está pasando, ¿qué vamos a hacer? 1, el ejemplo de Noé. Que cada uno de nosotros seamos hallados en conexión con Dios. Dice que había maldad, pero dijo, pero este me está buscando. Dice que Noé caminó con Dios. Cuando la cosa se ponga pesada, ¿cómo se va a poner? Mire, yo estoy convencido que cada vez vamos avanzando tanto que nuestro cristianismo va a ser probado. ¿En quién vamos a creer? ¿Vamos a vender los principios o no? Algunas iglesias ya lo han hecho, otras no. Porque los fundamentos están siendo ¿qué? La iglesia hace rato, ellos lo dijeron, hay que infiltrar a la iglesia. Yo salí de una que fue infiltrada. Y yo sé lo que le estoy hablando cuando una iglesia es infiltrada. No importa lo grande que sea. Entonces, ¿qué ha de hacer el justo? Mi invitación hoy es 1,
Noé nos muestra que podemos ser distintos en una sociedad que va con toda la destrucción. En una sociedad que va en declive, podemos ser distintos. Podemos depender de Dios si los fundamentos se destruyen, si los fundamentos se vienen abajo. Entonces que nosotros seamos hallados como Noé, no fanáticos, no místicos, sino yo en mi casa, yo haré mi parte. ¿Y sabe por qué? ¿Sabe qué dice la Biblia? Porque Dios halló a Noé y Dios que dijo a Noé, le reveló un plan. Entonces Dios va a traer revelación en momentos difíciles, cuando los fundamentos son abajo. Si cada uno de nosotros hace su parte, Dios va a empezar a revelarle cosas a usted. Dios dijo, voy a destruir, ¿cómo no le voy a revelar a este hombre si él está caminando conmigo? Ese es el llamado que tenemos. Como iglesia podríamos y yo podría no abordar estos temas, porque son difíciles, generan conflicto, generan divisiones. Hay gente que es muy linda y dice, ay, pero qué de malo tiene eso, hay que incluir a todo el mundo. Vaya, mire la historia de lo que está pasando en Europa. Lo que pasa allá es lo que viene para acá, más o menos. ¿Sabe qué le dijo un islámico que es una de las, no tengo nada contra nadie, sino contra la imposición? Le dijo a alguien en Dinamarca, peleando, le dijo, ¿sabes una cosa? Le dijo, en 5 años nosotros vamos a ser mayoría. Porque ustedes tienen perros, nosotros tenemos hijos. Y lo ofendió. Dice, ustedes tienen perros, malditos, nosotros tenemos hijos. Para que un país mantenga su tasa de supervivencia humana, tiene que ser una tasa de 2 punto algo. Europa está por debajo de 2. El mundo islámico está en 8. Eso es lo que está pasando. Ellos saben qué están haciendo. Ya, ellos saben qué están haciendo. Eso es un tema muy serio. Esto no es un juego, familia. Esto no es un juego. Yo hablé con un portugués allá y me dijo, ¿de dónde eres? Ahí en su español, y yo también medio le entendía portugués. De Colombia. Me dijo, ah, qué bueno, de Colombia. No queremos que vengan de acá los islámicos. Y yo le dije, yo ya sabía, ¿y por qué? Nosotros somos católicos, ellos no. Y ellos vienen a cambiar nuestra manera de creer. Abrazamos las otros que vengan, pero no queremos que ellos vengan para acá. Pero ese gobierno, ta. Los fundamentos están siendo atacados. ¿Qué ha de hacer? Noé no dijo, todo el mundo se está torciendo, pero yo no. Y a ese que dependa de Dios, Dios le va a empezar a mostrar. 2, ahí mismo más adelante, ¿sabe qué dice David? En el versículo siguiente dice, pero Jehová está en su santo templo. Dios, y es el título del tema, Dios sigue sentado en el control, a pesar de que los fundamentos están siendo destruidos. Dios sigue en el control y dice, Él observa sus párpados, Él observa, Él sigue viendo. Aunque los fundamentos están siendo destruidos, y aunque tenemos un llamado a ser como Noé, por otro lado, Dios sigue allí y eso a mí me trae paz. Dios no se ha ido del trono. Dios no ha dicho, uy, esto se puso terrible. No, Dios sigue en el control. Y aquí también la enseñanza es, si estás pasando por un momento de tu vida donde sientes que fundamentos se están desmoronando, que puede ser relaciones, puede ser mi salud, puede ser las finanzas, yo te quiero decir hoy en el nombre de Jesús que Dios sigue en control. Dios sigue en control. Él no se ha ido de su lugar. Él sigue sentado. Él observa, dice, Él observa, Él mira y Él hace justicia. Dice que, luego viene y dice que carbones y fuego, Él hace justicia. Hitler fue muy tremendo, pero un día cayó. La historia del panorama no es la mejor.
Pero la invitación del Salmo capítulo 11 a la luz de la vida de David. Por eso David dice, ¿cómo me dicen que huya? Si Dios es mi refugio. Y si los fundamentos se destruyen, si son atacados, ¿qué vamos a hacer como justos? Uno, que Dios nos halle buscándole como Noé. Y dos, que no se nos olvide que Él sigue en el trono. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por esta oportunidad que tú nos has regalado de estar en tu presencia. ¿Quién es tu refugio? ¿Quién es tu seguridad? ¿En dónde o a quién o en qué te estás refugiando? Reconstruye la historia de David en tu corazón, en tu mente. Persecución, hambre, perseguido por Saúl, atacado por su propio hijo. Pero David dice, pero Dios es mi refugio. No sé qué circunstancia estás viviendo, si la estás viviendo. Pero dile, Señor, ¿sabes una cosa? Aunque estoy pasando por esto, yo quiero hoy declarar que tú eres mi refugio. Y David le dice, pero David, no creas, huye, llénate de temor. Pero David dice, ¿cómo me dicen eso? ¿A quién estás escuchando? ¿A quién le estás prestando tu corazón, tu oído? Sansón se lo prestó a Dalila. Dice que le abrió su corazón y cayó. Aarón le prestó su oído al pueblo y terminó construyendo un becerro de oro. ¿A quién le prestas su oído? David dijo, no me traten de quitar la fe. No me traten de desanimar. Dios es mi refugio. Y yo te invito a que hoy declares, a que le digas, Señor, yo no sé qué va a pasar cuando salga de aquí hoy. Yo no sé qué va a pasar durante la semana, el mes. Pero Señor, ¿sabes una cosa? Tú eres mi refugio, Dios. Y yo necesito a partir de hoy construir un altar personal. Ayúdame a buscarte. Tengo que ser consciente que hay días que no quiero. Pero aquí estoy, Señor, yo necesito hacer de ti mi refugio. En la oración enséñame a ir a tu palabra. Enséñame que tu palabra se vuelva una espada para defenderme cuando vengan los pensamientos a mi corazón. Señor, que tú seas mi refugio. Que ya no tenga yo la Biblia allí, sino que sea tu palabra. Y que la iglesia también sea el refugio donde con amigos y hermanos en la fe estemos juntos saliendo adelante. Dile, Señor, enséñame a valorar. Señor, tú sabes que en la visita a Portugal, cuánto David valoró mi visita. Y me decía,